La evaluación se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable para pilotear el desarrollo del proceso educativo y para valorar el impacto de las políticas de mejora de la educación puestas en práctica. En efecto, no tiene sentido evaluar por el simple hecho de evaluar, sino que debemos hacerlo para mejorar nuestra acción y valorar sus resultados. Evaluemos a los alumnos para planificar y desarrollar mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las aulas. Plantear la evaluación integrada al currículo necesariamente implica abordar el currículo, la evaluación y su interacción como una estrategia de cambio para mejorar la calidad de la educación desde una visión innovadora en las prácticas pedagógicas para que impacte en la calidad educativa. Iniciemos con la conceptualización del currículo según la UNESCO como la construcción desde el saber pedagógico en cuyo proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos. Ahora, integremos a lo anterior el concepto de evaluación, pero no cualquier evaluación. Nos centraremos en la evaluación formativa en el aula, la cual es vista como un conjunto de habilidades y actividades que realizan los profesores para dar una realimentación a los estudiantes con el propósito de mejorar su motivación y su aprendizaje mediante el diseño de clases y actividades que satisfagan las necesidades del mismo. Para desarrollar estas actividades, el docente debe plantearse varios interrogantes, tales como: ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Cómo sabré si lo han aprendido? ¿Qué estrategias usar para corregir las dificultades? Para dar respuestas a sus cuestionamientos, el docente necesariamente tendrá que establecer los objetivos de aprendizaje, el contenido pertinente para el logro de los objetivos planteados, las habilidades, destrezas y valores que desea desarrollar en sus estudiantes, las estrategias metodológicas que utilizará durante el proceso para reforzar los logros y corregir las dificultades. Asimismo, se plantean unas características que permiten que la evaluación formativa se cumpla. Entre estas tenemos: se requiere que las metas y los objetivos sean observables y conocidos por los estudiantes. Además, que el docente anticipe los aprendizajes esperados y las posibles dificultades o problemas que pueda enfrentar el estudiante durante todo el proceso educativo. Y por último, que el estudiante reciba realimentación positiva y permanente durante todo el proceso. Esta puede provenir de el maestro, los demás compañeros y del propio estudiante. En cuanto a la realimentación del docente, esta debe ser rápida y en lo posible inmediata, sin juicios de valor, bien, mal o una nota, y debe darse a todos los estudiantes. En fin, la realimentación debe ayudar al estudiante a resolver el problema sin resolvérselo, mediante un ejemplo similar, una analogía o una pregunta que le ayuden a avanzar en su aprendizaje apoyado en la realimentación. Sin embargo, pese al conocimiento de las bondades de la evaluación formativa y del esfuerzo gubernamental para promoverla y apoyarla, persisten dificultades para implementarla en el aula.
La OCDE en el 2005 presentó unas variables que denominó barreras que obstaculizan el cambio de las prácticas de evaluaciones de los maestros y que no son ajenas a nuestra realidad actual. Los docentes encuentran difícil modificar sus prácticas porque implica cambiar muchas cosas, como la forma de interactuar con los alumnos, de planear sus clases, de atender las diferencias de los alumnos y hasta la manera de concebir el éxito de estos. Por lo anterior, es de vital importancia que la evaluación formativa se acompañe de una reflexión pedagógica en torno a las dificultades que la realidad ocasiona a los docentes en las instituciones educativas para ofrecer posibles alternativas de solución que les permitan desarrollar esta cultura de evaluación en la cotidianidad de la práctica, ya que, como se cita anteriormente, a los docentes les resulta difícil por todo lo que implica. En el documento Dificultades para implementar la evaluación formativa, Martínez F. dice: las aulas son lugares ruidosos. Los maestros deben tomar decisiones rápidamente, con poco tiempo para reflexionar, y su atención es atraída en múltiples direcciones por todos y cada uno de los alumnos, por el director y los demás maestros, por las políticas y mandatos locales y estatales. Además de lo anterior, se mencionan aspectos como el temor que sienten los maestros a ser señalados como responsables de los bajos resultados en pruebas estandarizadas, la implicación del aumento en su carga de trabajo en lo que a la retroalimentación respecta, e incluso la carga emocional que le genera la presión de los padres de familia en cuanto a calificaciones y contenidos. El mismo documento considera amenazante el hecho de que el maestro pierda la confianza en sí mismo y se sienta incompetente, a diferencia de aquellos que, al generar un cambio de creencias y prácticas, sentían confianza y alegría en la transferencia del control del aprendizaje del docente al estudiante. Agrega también que los maestros necesitan pasar de ideas abstractas a prácticas concretas. Por eso, el reto de los directivos es crear el espacio y el clima para favorecer la reflexión sobre la práctica y compartirla. Solo así es posible comprender los cambios hacia una cultura de la evaluación formativa, además de la puesta en marcha de 3 aspectos: currículos que no estén sobrecargados de contenidos porque reducen los tiempos para la enseñanza de aprendizaje. La buena enseñanza y evaluación se derivan del constructivismo. Y finalmente, el conocimiento que deben tener los maestros de la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran sus estudiantes para sustituir estructuras y preconceptos por otros mejores o más complejos y para reemplazar las estructuras y los preconceptos inadecuados por otros mejores. Por esta razón, es necesario no perder de vista el sentido que tiene la evaluación formativa, para no caer en errores tan comunes como no darle realimentación directa a cada estudiante, fundamentalmente a estudiantes con problemas de aprendizaje o en riesgo académico, dar realimentación después de varios días, clases sin actividades de aprendizaje para los estudiantes, explicarle al estudiante cómo hacer su trabajo en lugar de orientarlo y hacer realimentación con juicios de valor.